Los audios que hemos conocido donde aparece el excanciller Álvaro Leiva conspirando junto a lo más granado del golpismo colombiano y algunos insospechados invitados nos devuelve a la cruda realidad latinoamericana. Ni la derecha de la región ni la derecha norteamericana toleran que la izquierda gobierne en ningún país de ese continente. Como en un libreto repetido, todos los intentos de golpe de Estado en América Latina tienen una receta para cuando fallan: decirle a los que iban a ser derrocados que no exageren. La izquierda es más radical y cuando optaba por las salidas armadas y algo les salía mal, pues guardaban una última bala en el fusil o tenían preparada una pastilla de cianuro para que no les torturaran, para no delatar a compañeros o para intentar que además de asesinarles les quitaran la dignidad. Todos los golpistas de la derecha norteamericana y latinoamericana juntos no tienen la dignidad del Che Guevara en la escuelita de la higuera. Escuchar a Leiva o a Vicky Dávila decir que no tiene nada que ver con el golpe, cuando todo el mundo lo ha escuchado en los audios publicados, pues demuestra su cobardía. Si se animan a dar un golpe, pues hombre, tengan al menos la entereza de reconocerlo cuando les descubren. Estos reaccionarios, cuando algo les sale mal, lo niegan todo. Son los que dicen que la cosa no era para tanto. Lo dijeron en Bolivia cuando unos tanques quisieron cercar a Lucho Arce, en Ecuador cuando la policía intentó asesinar a Rafael Correa, cuando una bala se quedó encasquillada a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, o las muchas veces que han intentado tomar el poder en Venezuela y asesinar a Nicolás Maduro. Siempre, al fracasar, argumentaban que se trataba de una broma, que solamente eran documentos de discusión, que pasaban por allí, que no era nada serio y que los presidentes andan exagerando. ¿Qué es una bala o una pastilla de cianuro cuando tienes a tu lado a la CNN, a Tiempo, a Clarín, al Espectador, al Universal, La Semana e incluso al grupo Prisa, Caracol incluido, que ha publicado los audios con el complot contra Gustavo Petro en el diario El País? No nos engañemos, algo sacan de eso, aunque sea dar la sensación de que el país es un enorme desbarajuste. No en vano el diario El Espectador, una vez conocidos los audios de Leiva, tuiteaba que lo que estaba haciendo el excanciller no era un golpe, sino gestionando la salida de Petro. Claro, y Pinochet gestionó la salida de Allende, Jeanine Áñez gestionó la salida de Evo Morales, Dina Boluarte gestionó la salida de Pedro Castillo y la CIA, junto a la mafia, gestionaron la salida de Robert Kennedy en Dallas. En esos términos, no fue Yoko Ono, sino Mark David Chapman el que negoció definitivamente la salida de John Lennon de los Beatles. El presidente Petro llevaba tiempo denunciando un golpe en marcha contra él y su gobierno, pero los mismos que organizaban el golpe le acusaban de loco, de inventarse conspiraciones, de desvariar, porque negar el golpe en curso es una de las obligaciones de los golpistas. Hoy, con esos audios donde el excanciller Álvaro Leiva expresa con claridad sus intentos de acercamiento al gobierno de Donald Trump, de tener en la figura de Francia Márquez, de Vicky Dávila, de Miguel Uribe posibles sustitutos, o de expresar que, una vez muerto Petro, ya no habría problemas legales en la sucesión del presidente, pues queda claro que la extrema derecha colombiana, la norteamericana, el narcotráfico, algunos medios de comunicación, bastantes en realidad, e incluso gentes que han estado en la familia amplia del cambio en Colombia, han estado dispuestos a poner en marcha, a ejecutar o al menos contemplar o escuchar de una salida violenta del primer gobierno de izquierdas en Colombia en 200 años. Pero a diferencia de lo que ha sido la tónica en el continente desde el siglo pasado, ni Estados Unidos hoy gana ya las guerras, ni en los golpes siempre triunfan. No pudieron con Chávez porque el pueblo se echó a la calle a exigir que regresara a su presidente, y tampoco todas las veces que lo han intentado contra Maduro. No pudieron con Correa porque había pueblo respaldándole, aunque las divisiones internas terminaron entregando el gobierno. Regresó el MAS a Bolivia, aunque una vez más las divisiones en la izquierda prometen hacer lo que no logró la derecha. Regresó la izquierda a Honduras con Xiomara Castro, a Guatemala con Bernardo Arévalo. Regresó Lula después de que le metieran injustamente en la cárcel 580 días. No pudieron con López Obrador después del desafuero, ni el fomento de las divisiones internas quebraron la unidad de Morena, que permitió el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum. Al final, las divisiones internas, tomemos nota,
son más eficaces en el hundimiento de la izquierda que los intentos de los golpistas. Si miramos el mapa latinoamericano, al final les ha salido bien ¿dónde? En Argentina, donde han colocado a Javier Milei, una marioneta norteamericana; en Ecuador, aunque el país esté tomado por los narcos; les ha salido en El Salvador con Bukele, que es otro peón norteamericano y que en su día estuvo en el Frente Farabundo Martí; les salió bien en Chile porque hicieron naufragar la Constituyente. Y por eso les resulta tan importante que caiga Colombia, porque piensan que si cae Colombia caerá como en un dominó el resto de la región. Y por eso lleva muchos meses intentando un golpe de Estado contra Gustavo Petro, que debiera parecerse más a lo que pasó en Perú con la destitución de Pedro Castillo y su sustitución por alguien del entorno, pero que también contempla un magnicidio, como el que perpetró Pinochet con la ayuda de la CIA y de la democracia cristiana chilena. El golpe de Estado en Colombia lo ha organizado ese 1% más rico del país, que concentra el 38% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene apenas el 2% de la riqueza, como ha analizado recientemente el CELAC argentino. El 10% más rico de Colombia, el 10%, 1 de cada 10, controlan el 71% de la riqueza. Y no van a dedicar un poco de ese dinero a garantizar que las cosas sigan como están. La revista colombiana Raya lleva tiempo investigando el intento de golpe y las reuniones del excanciller Leiva con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, mucho antes de que el país de España revelara el plan para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. De esas reuniones de Leiva con la extrema derecha norteamericana salió la estrategia comunicacional que debía preparar el golpe contra Petro hoy. Los golpes se preparan en los medios de comunicación. No es fácil unir la línea de puntos porque los golpistas han tocado muchas teclas, algunas de manera sutil y aparentemente contradictorias entre sí. También es posible que haya habido tontos útiles que se han dejado arrastrar a esa locura, igual que otros pueden haber decidido jugar a la lógica golpista, olvidando que Roma nunca paga a los traidores. Pero tiene razón Raya y RCTV al señalar que la cosa viene de largo. Como ocurrió con la Segunda República Española, el intento de golpe nació la misma noche que ganó el Frente Popular en España y en Colombia en la segunda vuelta Gustavo Petro. Pero en los últimos 7 meses todo parece haberse acelerado, coincidiendo también con la iniciativa de Trump de poner de rodillas al mundo. El 26 de enero de este año, recuerda Raya, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart publicó en su cuenta de X un mensaje con un tono amenazante en contra del presidente Gustavo Petro y anunciando consecuencias graves si éste no se plegaba a los designios del gobierno de Donald Trump. Dijo Díaz-Balart, este exponente de la reacción norteamericana: el presidente Gustavo Petro está destruyendo innecesariamente la relación especial entre Colombia y Estados Unidos. Es hora de que Petro reconsidere su postura hacia los Estados Unidos antes de que las consecuencias sean aún más graves. ¿De qué estaba hablando? Pues estaba hablando de que no aceptar la repatriación como si fueran ganado, esposado, sin juicio y sin sentencia de los colombianos expulsados de Estados Unidos era un mal ejemplo para la región que debían frenar. Si repasamos la cronología de los últimos meses, quizás sea más sencillo juntar esas piezas del puzzle golpista. El primer Consejo de Ministros televisado en Colombia podría ser el comienzo de una nueva etapa, donde el mensaje que han querido lanzar los golpistas es: el país no funciona, no hay gobierno, no hay rumbo. Y no olvidemos que en ese primer gobierno se intentó compartir el poder, aunque si mezclas el agua y el aceite siempre termina subiendo a la superficie. Fue en diciembre de 2024 cuando Leiva ya trinó diciendo que se iba a los Estados Unidos a ver qué le traían allí de regalo los Reyes Magos. La izquierda no puede permitirse el lujo de ser ingenua. De ahí que contrastara lo que pasó en ese Consejo de Ministros, donde no parece que todos y todas estuvieran leyendo bien el contexto del país. Ese mensaje de caos contrastaba con el apoyo popular a la consulta planteada por Petro para la reforma laboral que se pretendía frenar desde las instituciones. Mientras se quería dar la impresión de desorden institucional,
pero la reforma es que tenía una aprobación popular entre el 75 y el 92% del pueblo de Colombia. En marzo de ese año, 8 senadores que habían sido partícipes del fracaso de la reforma laboral en el Senado se reunían en los Estados Unidos con este congresista, con Mario Díaz-Balart y con otros senadores gringos, con un punto único en la agenda: desestabilizar al gobierno de Colombia. La reforma laboral fortalecía los derechos de los trabajadores, modificaría la jornada laboral nocturna, que empezaría desde las 6, facilitaría la formalización de los empleos, reforzaría las indemnizaciones por despidos sin causa justa, reconocía y exigía el pago de las horas extras. Los senadores que estaban en contra de esto para su propio pueblo son los que estaban a favor de reunirse con Díaz-Balart. El padre de Díaz-Balart fue ministro del dictador Fulgencio Batista y su tía fue la primera esposa de Fidel Castro. Díaz-Balart representa, con todos esos traumas, un distrito del sur de Florida, con una fuerte comunidad de origen cubano conservador, y es muy cercano al secretario de Estado Marco Rubio. Es de los que están en contra de la soberanía económica y a favor de los bloqueos económicos, están a favor de las deportaciones a El Salvador, de separar a las familias migrantes que llevan muchos años en Estados Unidos, o incluso, claro, detrás del Alcatraz, de los Caimanes, con el que pretenden terminar definitivamente con los derechos humanos en los Estados Unidos. El 16 de marzo, Díaz-Balart encuentra un hueco en los medios colombianos para insultar al gobierno de Petro. Un mes después, en abril, el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante y paramilitar más poderoso de Colombia en la actualidad y que tiene su origen en las Autodefensas Unidas de Colombia, declara un paro armado. Es decir, un acto de intimidación y control territorial mediante el cual se prohíben el movimiento de personas, vehículos, las actividades comerciales o institucionales bajo amenaza de represalias violentas. El Clan del Golfo opera principalmente en regiones del norte y noroeste del país, incluyendo Antioquia, Córdoba, el Chocó y la costa atlántica. En los audios de Leiva saldrá el Clan del Golfo, también el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que están ahora mismo otra vez en la lucha armada contra el gobierno y que aparecen en esos audios como claves en el golpe contra Petro. Si en el Chile de Allende fue la patronal de los camiones que debía generar desabastecimiento en el país, ahora del desorden se encargan las diferentes nuevas versiones del narco, que son ejércitos armados. También se va a hablar estos días de un plan pistola para ejecutar a miembros de la Policía Nacional con la intención de posicionar a las Fuerzas Armadas contra el presidente. Los medios de comunicación, como Tiempo, publicaron noticias que daban la sensación de que se está masacrando a los policías, mientras que el gobierno no hace nada. Gota a gota se va construyendo el escenario que busca propiciar un golpe. El canciller Leiva publica el 22 de abril la primera carta acusando al presidente Petro de supuestos problemas de adicción. Las ausencias del presidente para ir, por ejemplo, a Isla Negra, a la casa de Pablo Neruda durante su visita a Chile, se presentan como ausencias vinculadas al consumo de drogas. Por supuesto, la acusación contará con la amplificación al infinito de los medios privados de comunicación. Una de las figuras que aparece constantemente en la trama golpista es la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, de la revista Semana. Vicky Dávila va a trinar contra el presidente Petro y le va a acusar directamente de drogadicto. Vicky Dávila siempre colabora en las estrategias golpistas en las que participa en la extrema derecha colombiana, o me atrevería a decir latinoamericana, y los Estados Unidos. En Colombia, si no está Vicky Dávila, al golpe le falta algo. Un día después, el 23 de abril, un exmagistrado que lo había sido durante el gobierno de Duque solicita una investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Las acusaciones de enfermedad, locura, drogadicción, alcoholismo, senilidad, etc., son un clásico de la derecha contra la izquierda gobernante. La estrategia repetida por la derecha en todo el mundo es disparar muchas flechas, contando con que algún dardo pueda hacer una herida. Y si es así, entonces todas las flechas se dirigirán a agrandar la lesión. En ese mismo mes de abril se reúnen en Washington, siempre Washington, Álvaro Leiva y Díaz-Balart.
En mayo, Leiva publica una segunda carta donde pide revisar la continuación en el cargo de presidente. El motivo, que el 6 de mayo alrededor de 4.000 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA se reunieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño junto al presidente de la República en una manifestación de apoyo a la consulta popular que impulsaba el gobierno nacional. Otros congresistas colaboran en el ataque. Miguel Abraham Polo Polo, otro político conservador, va a insultar a Petro, igual que otros muchos en los medios a raíz de este acto. Vicky Ávila, por supuesto, sigue en la brecha. El 14 de mayo se incorpora a la discusión el senador norteamericano de origen cubano Carlos Jiménez, quien insulta también al presidente Petro, diciendo que con mucho respeto no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro. Casi nada. Petro continúa, ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más. En esa línea de presión, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, terminará llamando en julio a consultas a su embajador como una forma de presión, lo que va a provocar, claro, lo propio en un país soberano, la llamada a consultas a su embajador desde Colombia. Claro. Esta tensión sería aprovechada por los medios para insistir en una supuesta falta de rumbo del país, cuando lo normal es que los medios colombianos hubieran defendido la soberanía del país y la decisión del gobierno, y no, como hicieron, al contrario, la injerencia norteamericana. El 18 de mayo se inician atentados en el Valle del Cauca. Con lo que no cuentan los golpistas es que a pesar de las bombas, el pueblo iba a seguir saliendo a la calle a defender a su presidente. El 1 de junio aparece la tercera carta de Leiva. Ya no más, presidente Petro, es hora de irse. El 6 de junio es el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, terrible, que aparecerá en los audios publicados por El País como un posible sustituto de Petro junto a Francia Márquez y a Vicky Dávila. Los latinos se preguntaban qui prodest. ¿A quién benefician las cosas? ¿A quién beneficia el atentado contra el conservador Miguel Uribe? Claro, el 9 de junio, como si se tratara de un guión orquestado, Leiva sugiere que el atentado a Uribe es responsabilidad, como no, de Gustavo Petro. El 10 de junio se registra una escalada de atentados en el suroccidente del país. Para continuar con el escenario de un país sin orden, Vicky Dávila anuncia que tanto ella como María Fernanda Cabal están amenazadas de muerte. Al tiempo, la oposición política se niega a reunirse con el gobierno y varios personajes públicos dicen desconocer al presidente. Desde el Senado, ni más ni menos que el presidente del mismo, el empresario del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pide una reunión con las Fuerzas Armadas y la policía, desconociendo que el mando de las mismas lo tiene el presidente, pues insiste en este puentear la propia Constitución. Desde comienzos de junio, Vicky Dávila hace llamamientos a la Fuerza Armada para que desconozcan al presidente. En una de sus intervenciones en junio, Vicky Dávila afirma, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas, hagan lo que toca y desconozcan al supuesto, le llama, al supuesto comandante en jefe. Pues ese supuesto comandante en jefe, según la Constitución de Colombia, es Gustavo Petro. Y por esa declaración, Vicky Dávila, tú probablemente estarías en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en la cárcel. El 28 de junio vuelve a intentarse una internacionalización de la estrategia. Con ayuda de los medios se construye una matriz mediática y política internacional en torno a la visita del presidente Petro en Manta y se intenta construir una inexistente reunión de Petro con un narco ecuatoriano. ¿No le sembraron droga a Ernesto Samper en un avión cuando iba a viajar a Estados Unidos? Igualmente, en julio sale de la Cancillería Laura Sarabia en una discusión con la gestión de los pasaportes, que en verdad es algo más que la gestión de los pasaportes. La multinacional Thomas Gregg & Sons tiene el control de los datos del país desde hace más de 20 años. Y eso pone en riesgo clarísimo la seguridad de Colombia en manos de una multinacional, cuando le corresponde al gobierno toda la responsabilidad sobre algo tan delicado como la data de toda la ciudadanía y sobre la capacidad de expedir documentos para entrar y salir del país. Y si Thomas Gregg & Sons no lo garantiza, es normal que se busquen alternativas. Como decíamos, ni siquiera gente que ha estado en el gobierno parece entender el contexto golpista en el que está sumida Colombia.
Lo que los audios del excanciller Leiva han demostrado es que desde hace al menos 7 meses se está preparando un golpe de Estado contra Gustavo Petro, donde no hay que descartar planes con intentos de asesinato, que forman parte del modus operandi de los que organizan este tipo de fechorías. No están implicados en los planes del golpe grupos armados como el Clan del Golfo o el ELN, pues entonces es lógico imaginar que vayan a intentar volar el avión presidencial, que pongan coches bomba en los trayectos presidenciales o que usen a francotiradores. El mundo, y también Colombia, está atravesado de enormes transformaciones y que van a caer o del lado de la democracia o del lado de la autocracia. Enfrente de este escenario, del que forma parte de la discusión geopolítica que hay en el mundo, el gobierno colombiano tiene a su lado, en una gran mayoría, al pueblo, como ha manifestado el apoyo en las calles, incluso pese a los coches bomba, y se muestra el respaldo popular en las encuestas a sus propuestas de cambio. También en una agenda legislativa que ha mejorado la vida a millones de colombianos y colombianas, y lo que no es menor, en la apuesta por la unidad política, expresada en la construcción de un nuevo partido, del pacto histórico que deberá continuar después con la articulación de un frente amplio con otras fuerzas que apoyan el proceso de cambio y la agenda alternativa. Si la creación de un partido movimiento unitario y plural, eficaz y deliberativo, conectado con los movimientos sociales y al tiempo capaz de ganar elecciones, que sea guía del cambio y también instrumento del mismo, si esa creación de un partido es la garantía de la continuación del proyecto que representa a Gustavo Petro enfrente, va a tener los intentos de desbaratarlo y que provendrán de los mismos que vienen participando de los intentos golpistas. Lo que más interesa ahora mismo a los enemigos del gobierno de Gustavo Petro es la división de las fuerzas del cambio. El intento de golpe contra Gustavo Petro está en el mismo diseño que la guerra en Ucrania, que el genocidio en Gaza, que la agresión a Irán, que el bloqueo a Cuba y Venezuela, que los aranceles de Trump o que las presiones al México de Claudia Sheinbaum. Estamos en un momento de la historia en donde está otra vez en juego el par democracia, barbarie, socialismo, barbarie, progresismo, barbarie, decencia o barbarie, como lo queramos llamar. Y en Colombia nadie decente puede estar al lado de los que están buscando hundir al país en la barbarie.